conforme tú mires las circunstancias que estás enfrentando, es de la manera que tú vas a vivir. Si hay algo que te está quitando el gozo, míralo de una manera diferente. El gozo que tú tienes, el mundo no te lo dio. Y como el mundo no te lo dio, ¿qué pasa? No te lo puede quitar. El gozo lo da Dios solamente, aleluya. Nadie más. Levante su mano derecha y diga conmigo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios y soy bendecido, y donde quiera que yo vaya, la maldición se convertirá en bendición. Date un aplauso fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. Que seas tú, mi Dios, el que hables esta mañana a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar. Gracias, jóvenes. Gracias, levitas. ¿Cuántos recuerdan lo que estuvimos enseñando la semana pasada? Levante la mano los que recuerdan algo de lo que estuvimos enseñando la semana pasada. Levante la mano. Uy, bien poquitos. Espíritu de estupor, fuera. Espíritu de adormecimiento, fuera. En el nombre de Jesús. Ya se están acordando, ya lo sacamos todo eso. Ahora, levante la mano otra vez. ¿Cuántos recuerdan que estuvimos tocando la semana pasada? Ay, hay manos levantadas, gloria a Dios. La semana pasada hablamos y tocamos un mensaje, y vamos a llevar la segunda parte ahora. Recuerde que solamente no terminamos el segundo punto, o yo le decía que principios, 5 principios que Dios nos da para poder cada uno de nosotros tener lo que nosotros podemos creer. ¿Cuánto recuerda? Dígale al que está a su lado: solamente puedes tener lo que tú puedes creer. Y el título del mensaje es: si lo puedes creer, lo puedes tener. Amén. Así que solamente aquellos que pueden creer lo pueden tener, porque hay personas que somos o son tan negativas que dicen: yo no creo eso, yo no creo que sea posible, yo no creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Yo nací así, así crecí, así he vivido toda mi vida y así me voy a ir. Hay personas, lastimosamente, que miran la vida de esa manera y conforme a las circunstancias que están enfrentando. Y así viven, así nacen, así crecen. Esa es la mentalidad que las personas tienen. Entonces, para que cambie nuestra manera de vivir, ¿qué se necesita primero? Cambiar nuestra manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, olvídate de que vaya a cambiar tu manera de vivir. Primeramente, tiene que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque si tú cambias tu manera de pensar de lo negativo a lo positivo, realmente tú vas a vivir una vida abundante, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida en lo cual no va a haber nada que pueda venir a quitarte el gozo de Dios. Amén. Y quiero recordarles, refrescarles la memoria. Quien quite y no vaya a ser que le vaya a volar la tapa del cerebro. Aleluya. ¿Lo está entendiendo? Le voy a refrescar un poquito la memoria, y cuando hablo de que le va a volar la tapa del cerebro es con la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra su manera de pensar va a ser totalmente diferente, y si su manera de pensar es diferente, su manera de vivir también será diferente. Amén. Y uno de los puntos era creer en fe. ¿Cuántos recuerdan? Creer en fe. Hablamos
de una viuda y un profeta de Dios. Recuerda que esa viuda estaba a punto de morir de hambre junto con su hijo, pero la viuda creyó al profeta y nunca más pasó necesidad, nunca más vivió en escasez, y esto sucedió a través de creerle la palabra al profeta de Dios. Así de sencillo. Estaba a punto de morir de hambre, no tenía que comer. Viene el profeta y le dice: hazme a mí primero y vive Jehová, que nunca más vivirás en escasez, sino todo lo contrario, siempre tendrás abundancia. No murió de hambre ni ella ni su hijo, sino todo lo contrario, vino una gran abundancia. Nunca escaseó la harina, nunca escaseó el aceite por los días en ella. ¿Recuerda eso? El segundo punto, que fue donde no lo terminamos, era mirar con los ojos de la fe. Hablamos también de otro profeta de Dios, un profeta que estaba siendo perseguido para matarlo. Y dice la palabra de Dios, pero que él miró que un ejército de ángeles estaba con él para defenderlo. ¿Qué fue lo que miró el profeta? Diga conmigo, un ejército de ángeles. Entonces, él miró un ejército de ángeles que estaba con él para defenderlo, y dice que había alguien con él. Esa persona era el seguidor de él, y dice que oró a Dios para que le abriera los ojos a su servidor, para que él pudiera ver lo que él miraba. No todos podemos ver como todos miran. ¿Está conmigo en eso? Unos miramos con los ojos de la fe y otros miramos totalmente negativo las cosas. Entonces ese es el propósito de esta mañana: mirar creer en fe y mirar con los ojos de la fe. La incredulidad, hablamos un poquito de que la incredulidad te ciega. Este hombre, servidor del profeta, no miraba. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no miraba, ¿cómo se le dice a los que no miran? Ciegos. Entonces la incredulidad, dile al que está a tu lado, la incredulidad te ciega. La incredulidad no te deja ver las bendiciones que Dios tiene para tu vida, y en ocasiones también la incredulidad te puede matar. Ah, pastor, se fue a los extremos, sí. Y la historia que vamos a hablar más adelante, creo que lo tengo en uno del cuarto principio, donde una persona por incrédulo murió. Por eso le digo, o sea, conforme a lo que habla la palabra de Dios, es lo que yo le predico y lo que mismo que yo también vivo, porque yo tengo que vivir con fe, sino como yo le puedo hablar a usted de fe si yo no vivo la fe. ¿Me está entendiendo? Entonces dije que la incredulidad te ciega, la incredulidad no te deja ver las bendiciones, y en ocasiones también te puede matar. Hablamos y terminamos ahí la semana pasada de que Pablo viene y hace una oración a los de Éfeso. El apóstol Pablo oraba a Dios para que le abriera los ojos del entendimiento y que pudieran ver cuál era la esperanza a que Él los ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Diga con nosotros: las riquezas de Dios solamente son para los que creemos. Amén. ¿Usted es uno de los que cree? Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Entonces, la oración que hace el apóstol Pablo para que abriera los ojos de los de Éfeso es la misma oración que hizo el profeta Eliseo para que su siervo le pide a Dios que le abra los ojos para que su siervo pudiera ver lo que él estaba viendo. Él miraba el ejército, Pablo miraba con los ojos de la fe, de que todo iba, esa situación difícil iba a ser pasajera, que entendieran que eran hijos de Dios, que Dios no los iba a desamparar y que Dios los iba a sacar del problema que estaba. Y en esta mañana, así como el profeta, así como el apóstol Pablo oraba para que les abrieran los ojos, en esta mañana yo estoy aquí para orar por ti, para que Dios abra los ojos de todos aquellos de los que son incrédulos. Pero ya no hay incrédulos, con lo que voy avanzando yo creo que ya no hay incrédulos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos incrédulos hay aquí?
No hay. Amén. Gloria a Dios. Está entendiendo. Aleluya. Y aquí comenzamos con el tercer punto que no lo iniciamos la semana pasada, o tercer principio, y póngamelo ahí, ahí está. ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos. Te impide recibir tu milagro. Nuevamente léalo en su mente, pero léalo despacio y entiéndalo. ¿Qué es lo que nos quiere decir en estas 5 o 6 palabras ahí? Míralo de esa manera. Si yo no creo, ¿qué pasa? Nunca vamos a ver el milagro que yo estoy esperando. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es lo opuesto a la incredulidad? Creer. Amén. Entonces, aquí comenzamos con la palabra. No se me ponga de pie, ahí mismo leámoslo en Segunda de Reyes. Seguimos en Segunda de Reyes 7:18 al 20. Si quiere ponérmelo en la pantalla, y el que no tenga Biblia lo podemos leer ahí. Y vamos a arrancar aquí. Padre, bendecimos, Señor, tu palabra y declaramos, mi Dios, que esta palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios, ¿quién era el varón de Dios? Diga conmigo, el profeta de Dios. Dice, había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Seas, no sé, a ver si aquellos que se recuerdan cuando visitaron el rancho o los que fueron de rancho, seas es una medida, un botecito, una vasijita que tiene medidas. ¿Usted me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Son medidas, ok, que una medida de esto que es 1 kilo, que una medida de esto es 1,5 kilos. Bueno, eso es lo que habla la Biblia, un sea. Entonces, 19 dice, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, burloncito el príncipe. Fíjese lo que estaba haciendo aquí. Ahorita le voy a explicar algo para que Dios abra los ojos del entendimiento. Y por eso el 19 dice, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Le explico esto para no ir tanto a la palabra de Dios. El versículo 20, mire lo que dice y luego ya le explico. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Qué le pasó? ¿Por qué murió? Por incrédulo. Se burló del profeta, como queriendo decir, sí, entonces si Dios abre las ventanas, si Él pudiera abrir las ventanas, Él pudiera hacer esto. Sin embargo, era una persona, un príncipe que ni siquiera conocía la palabra, porque la palabra de Dios dice que Él abre las ventanas de los cielos. ¿Está conmigo? Entonces, mire nada más, dice, podemos ver que la ciudad, si usted va al capítulo 6 de aquí de Reyes, que no lo vamos a leer por el tiempo, estamos en 2 Reyes 7, pero si usted regresa y mira en casa, capítulo 6 de 2 de Reyes, allí podemos mirar que la ciudad de Samaria estaba en una escasez tremenda. Dice que estaba sitiada, había un hambre terrible, tanto hasta que una madre se había comido a su propio hijo. ¿Cuántos han leído eso? Una madre se había comido a su propio hijo. Pasa la historia de que eran 2 mamás y una más lista que la otra. Estamos pasando tanta hambre y mira, yo tengo mi hijo, tú tienes tu hijo. ¿Qué te parece si cocinamos tu hijo primero a hoy y cuando ya nos acabemos a tu hijo, cocinamos al mío? Y le dice, va, acepta. ¿Y qué pasa? Que cuando se comieron al hijo, va con el profeta y le dice, esta mujer no quiere cumplir lo que ella me dijo. Tanta era el hambre que estaba pasando, la escasez que estaba enfrentando la ciudad de Samaria. Y no solamente eso, estaba sitiada por los sirios también. Entonces dice la Biblia que tanto escaseó la comida que la cabeza de un burro o de un asno se estaba vendiendo por 80
piezas de plata. ¿Cuántos saben cuando escasea algún producto le suben de valor? Exageradamente. Una cabeza de un burro lo estaban vendiendo por 80 piezas de plata y hasta el estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¿Se imaginan? Andaban siguiendo las palomas a ver dónde hacían sus necesidades y la necesidad, cuando la paloma hacía, lo tomaban y lo vendían por 5 piezas de plata. Hasta el estiércol de palomas se comían para sustituir, para no morir de hambre. Era tanta la escasez. Pero de repente se levanta el profeta Eliseo y declara una palabra que ya la leímos, pero parafaseando dice: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina, que era la medida que yo le decía hace un momento, 7 litros de harina costarán una pieza de plata. ¡Wow! ¡Qué bendición! Por eso el príncipe se sorprende y el príncipe no cree lo que el profeta estaba diciendo. Era exagerado de cómo estaba el hambre y el profeta le dice: mañana a esta hora todo no solamente va a volver a la normalidad, sino que todo va a bajar de precio, y dice que a 7 litros de harina costará solamente una pieza de plata, cuando el estiércol de paloma valía ¿cuánto? 5 piezas de plata. Y aquí está hablando que 7 litros de harina costará una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. Y por eso es que el príncipe dice: ay, sí, cómo no. ¿Cuántos han escuchado eso? Y si Dios abriera las ventanas de los cielos, podría suceder eso. Y le dice el profeta: tus ojos lo verán, pero no lo disfrutarás. Cuidado cuando hablas o cuando no crees, cuando hablas del profeta o cuando no crees lo que el profeta está hablando. Y se cumple así como lo dijo, pero el príncipe lo vio con sus ojos, pero no pudo disfrutar de la bendición porque murió. Dígale a alguien: cuidado con tu incredulidad. O sea, wow, es tremendo. Por burlarse y por no creer, dice que era tanta la gente, la necesidad. ¿Cuántos han mirado que cuando hay algo en especial y la gente se avecina, lo empujan, lo pisan, yo no sé qué tanto se empujan ahí, hasta lo pueden atropellar? Eso fue lo que pasó con este príncipe. La gente se avecinó desesperada para venir a comprar la harina, para venir a comprar la cebada, porque estaba tan demasiada barato que la gente viene a comprar para no comer estiércol, para no comer hacia sus hijos, y porque no tenían para una cabeza de un burro siquiera, que valía 80 piezas de plata. Y lo atropellan y muere el hombre ahí solamente por no creer. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso está en Hebreos 4:2. Entonces habla, dice: porque también a nosotros, diga conmigo, a nosotros también se nos ha anunciado la palabra. Pero dice que unos no la aprovecharon porque no la acompañaron de fe. Miren la importancia que es de acompañar la palabra con la fe. Entonces muchas veces nosotros mismos escuchamos la palabra, pero si no le ponemos ese ingrediente que se llama como fe, si no le ponemos el ingrediente de la fe, no va a suceder nada. ¿Qué dijo Santiago? Que seamos ¿qué? ¿Oidores o que seamos hacedores? Hacedores de la palabra. No seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra, porque si solamente somos oidores de la palabra, no se cumple la profecía, no se cumple el milagro en tu vida. Entonces dice que tiene que ir acompañada de fe para los que lo oyeron. El pueblo de Israel tenía una promesa, o no una, muchas promesas. Tenían la palabra de Dios, pero no les aprovechó porque no la acompañaron con la fe. El pueblo de Israel no acompañaron la palabra con el ingrediente de la fe. Tú puedes haber recibido una palabra de promesa, pero si no la acompañas de fe, no va a funcionar. No jala.
Me acordé de algo. Mi nietecita tenía 3 años y me escucha decir esta palabra. ¿Ahora cuántos años tiene mi nieta? 8 años. Y dije algo y digo, no jala. Se arrima y me dice, papá, no se dice así. Si quieres decirlo bien, dile, no funciona. Y me acordé de eso. Así que si no aplicas o no le pones el ingrediente de la fe a la palabra que escuchaste, diga conmigo, no funciona. No va a suceder nada en tu vida. Si no hay fe en tu corazón, aunque tengas todas las promesas de Dios para tu vida, no va a suceder nada. Mateo 13:58, si quiere anotarlo, cuando Jesús fue a Nazaret, dice que no hizo milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Mire la importancia que nosotros le debemos de dar a la credibilidad de la palabra de Dios. Pero a veces no creemos la palabra, o puedo creer la palabra, recibo, pero si no aplico la fe, no va a suceder nada. Jesús va a Nazaret y no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿qué quiere decir la palabra? No esperes que Dios te vaya a cumplir la promesa. No esperes recibir algo de parte de Dios si tú estás pidiendo sin fe. Así de fácil. No espere alguno recibir respuesta a algo si realmente estás pidiendo sin fe, sin credibilidad. Recibo la palabra, pero no aplico la fe. No hay respuesta a eso. Entonces lo que Santiago nos dice es que si hay duda, hay incredulidad en nuestro corazón, no sucederá el milagro. ¿Cuál milagro estás esperando de parte de Dios? Muchas veces creemos la palabra, pero no tenemos fe. Entonces, ¿cómo voy a creer la palabra? Te estás confundiendo. Si tú vas a creer la palabra es porque tienes fe. Si no, la palabra nomás está siendo oidor o está siendo oidora de la palabra, pero no estás creyendo en la palabra. Lo he dicho esto en otras ocasiones, cuando yo no le servía a Dios, no le voy a decir dónde andaba ni qué andaba haciendo, pero a la pastora le dijeron, un día ese hombre se va a convertir, y ese hombre yo lo miro predicando en los altares. A ese hombre yo lo miro predicando en una iglesia. A ese hombre yo lo miro con una unción predicando la palabra. ¿Y qué cree que hacía la pastora? ¡Amén! ¡Aleluya! No. O sea, ¿qué pasaba? Faltaba fe. Recibía la palabra, pero no aplicaba la palabra. No, hombre, mira, primero se convierte la bestia, Satanás y la serpiente. ¿Qué pasa? Llegamos al ministerio Cristo de Poder y viene una enseñanza diferente. Y aquí se nos enseña de que tenemos que aplicar la palabra, pero poner un ingrediente más, que es la fe. Y ella creo que lo dijo, no sé si en esta semana, no sé, en la semana pasada, pero ella lo dijo, que en un domingo, creo que fue en la oración, un domingo, por alguna razón, que es el único domingo recién, todavía creo que ni aceptaba al Señor, porque yo no me acuerdo haber faltado un día a la iglesia de mi conversión. Y visité la iglesia y ese domingo no fui porque iba a hacer un trabajo en la casa. Y hasta discutimos. Le dije, ni que Dios mandara un ángel y me hiciera el trabajo aquí, le dije yo. Vete tú si quieres. Pues sí me voy, consiguió Ray y se fue con una familia. Y yo me quedé a trabajar. Y todo lo que hice me salió mal. Al siguiente día viene un señor que se llama Ángel
y me dice, no te preocupes, yo te arreglo todo esto, y no solamente ese pedacito de driveway que echaste, yo te voy a echar todo el driveway de tu casa. ¿Cómo se llamaba el Señor? ¿O se llama? Ángel. ¿Y qué dije yo? Sí, burlándome como el príncipe. Sí, seguramente Dios va a mandar un ángel que venga a hacer mi trabajo. Vete tú a la iglesia. Ella llega a la iglesia, el pastor, nuestro pastor le dice, y su marido, no vino, estamos batallando ahí con él para que venga. Y dijo, mi pastor, dijo, yo ya lo conozco, ya Dios me lo mostró, yo ya lo vi en sueños. Ese hombre, dijo, va a llegar a tener un corazón como el corazón de David. Ahí fue cuando ella empezó a creer. ¿Qué pasa? O sea, no tenía esa enseñanza de que había que ponerle un ingrediente más a la palabra. Cuando tú aplicas la palabra, cuando tú le pones el ingrediente de la fe a la palabra, cosas grandes van a suceder en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Números 14:11 dice, Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Fíjese. ¿Hasta cuándo no me creerán? Aún con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos. Habían irritado a Dios por la incredulidad. Diga conmigo, la incredulidad provoca la ira de Dios. Entonces, si tú no crees, ¿eres qué? Lo opuesto a la credibilidad. ¿Qué es? Si tú no crees, eres incrédulo. Y si eres incrédulo, ¿qué provocas? La ira de Dios. Así de fácil. ¿Quién quisiera tener airado a Dios? Nadie quisiera tener airado a Dios. Acuérdense lo que pasó con el príncipe. Por burlarse y por misericordia de Dios, que Dios me guardó y sí me mandó al vecino ángel para que fuera y me hiciera el trabajo de cemento. Pero yo también hice esa burla, puedo decirlo, porque realmente así es. Sí, y Dios va a mandar ángeles para que vengan a hacer el trabajo por mí. Cuidado con lo que hablas. 4, principio para poder tener lo que nosotros podemos creer. Ahora, el cuarto es, preocúpate por aumentar tu fe. Dígale que está a su lado, preocúpate por aumentar tu fe. Y esto lo miramos en Romanos 10:17. Así que la fe es por, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. Ahora, diga conmigo, pastor, ¿cómo puedo aumentar mi nivel de fe? Pregúnteme. Lea la palabra, no deje de congregarse, busque de Dios, sirva en la iglesia, involúcrese en el ministerio. Aleluya. Así de fácil. Si tú no te involucras, si tú no buscas el rostro de Dios, si tú no te congregas, si no lees la palabra, ¿cómo vas a aumentar tu nivel de fe? Así es que, como tú puedes aumentar la fe, tú decides creer y Dios hace el milagro. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, yo decido creer y Dios hace el milagro. Jesús dice, si tú puedes creer, yo lo puedo hacer. El problema no es de que si Jesús lo puede hacer, el problema es de que si tú lo puedes creer. Para Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Entonces, el problema no es de que si Dios lo puede hacer, el problema es de que si yo lo puedo creer. Dígale que está a su lado, tu problema, dígale así, pero fuerte, con voz de autoridad, dígale, tu problema es si tú lo puedes creer. Ahora, quiero hablar de un joven con un espíritu mudo. Y es donde le dice, si tú puedes creer, yo lo puedo hacer. Conmigo no hay problema, yo lo hago. Pero el problema es contigo si tú lo puedes creer. Y eso se encuentra en Marcos 9:21 al 24. Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces ese espíritu, dice, lo echa al fuego y en el agua para matarle.
pero si puedes hacer algo, mire atrevido este. ¿Qué le dice a Jesús? Si puedes hacer algo. Porque este hombre había desmayado su fe, tenía la fe, pero en ese momento cuando se enfrenta a Jesús, fue una falta de respeto. ¿Pero por qué? Porque él ya había ido a los discípulos de Jesús y trataron de liberarle de ese espíritu y no se pudo hacer nada. Entonces Jesús venía caminando, se enoja, se molestó Jesús porque no pudieron ellos sacar ese demonio, y el papá viene con Jesús y le dice, y Jesús viene y le dice de cuándo empezó a hacer eso. Y ya le dice, lo echa al agua, lo echa al fuego, ese espíritu quiere matarlo, y le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo ayuda, pero le estaba diciendo, si puedes hacer algo. ¿Qué pasa cuando alguien pone en duda lo que tú estás haciendo? A veces uno se molesta cuando alguien pone en duda lo que tú estás haciendo o lo que tú puedes hacer. Y ahí es donde dice el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, y el que cree, todo le es posible. El que cree, todo le es posible. Entonces, ¿de quién era el problema? El problema era de que si Jesús lo podía hacer, o el problema era de que si el papá podía creer. Era el papá. El papá estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo ayuda, pero en él había incredulidad, y por eso el 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Inmediatamente cuando Jesús le hace la pregunta, le dijo, creo, pero también le dice, ayuda mi incredulidad. Entonces ahí es donde nosotros también, o sea, se nos da otra chance. Te lo catafixia. ¿Alguien sabe? Bueno, es un chiste mexicano eso. El Señor te lo cambia y te dice, ok, está bien. Te da la otra oportunidad y te dice, si lo crees, yo lo puedo hacer, es tu problema. Pero si tú lo puedes creer, y Él dice, ok, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa es la oportunidad que a veces nosotros no creemos en la palabra. Entonces, si tú sabes que esa palabra viene de parte de Dios, ok, creo, pero ayúdame, ayuda mi incredulidad. En esta mañana tú decides creerle a Dios, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos deciden creerle a Dios en esta mañana? Diga conmigo, yo decido creerle a Dios. Amén. Para terminar, 5. No tienes que permanecer en incredulidad. No voy a llegar a donde quería llegar, pero ahí miramos después. Dígale al que está a su lado, no tienes que permanecer de incrédulo siempre. Porque hay personas que son incrédulas, y ahorita vamos a ver aquel hombre que caminó con Jesús y todavía era incrédulo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Juan 20:27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, dice la palabra de Dios. Ahí dice fiel, es otra versión. Dice, no seas incrédulo, sino creyente. Dile al que está a tu lado, no seas incrédulo, sé creyente. Es posible que en alguna ocasión tú también seas de los que necesitan ver para creer. Déjame decirte que a Dios le agrada a los que creen sin ver. ¿Cuántos creen sin ver? Aleluya. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, aleluya. Y ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, y eso somos cada uno de los que estamos en este lugar. Y Dios te dice, bienaventurado, aleluya.
Y quiero terminar con esto. Iba a cerrar con la mujer encorvada, pero bueno, la vamos a dejar encorvada unas semanas más. Después de 18 años caminando a la sinagoga, la vamos a dejar porque le vamos a poner una sinagoga más largo para que siga caminando encorvada. Así que cuando escuche, pastor está predicando de la encorvada, ay, eso era para terminar el mensaje. Pero voy a terminar con esto. Muchas veces estamos caminando o enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida y nos falta creerle a Dios. Le dije la semana pasada, a veces nos encontramos en un momento donde desmaya nuestra fe. Recuerda que le dije de cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, ven para acá, Pedrito, siéntate, vamos a hablar tú y yo, Pedrito. Fíjate que Pedro bien contento por allá, ay, maestro, digo, ¿sabes que Satanás me ha pedido para zarandearte? Y ahí es cuando desmaya nuestra fe, cuando pasamos circunstancias difíciles en nuestra vida, cuando hay un diagnóstico médico, cuando hay un problema en el matrimonio, cuando hay un problema en las finanzas, cuando no cuadran, cuando estás esperando tu cheque y empiezas a hacer los pagos y ves que no te alcanza o solamente te quedó para sobrevivir esa semana. Y ahí es donde a veces desmaya nuestra fe. Se cierran las puertas y no miramos hacia dónde caminar porque no tenemos otra salida. Muchas veces nos hemos encontrado de esa manera, pero en esta mañana yo quiero decirte, tú decides tener fe o no tenerla. Tú decides creer o no creer. Eso está en ti, eso está en mí, eso no está en Dios. Dios dice, si tú lo puedes creer. Ese es el problema más grande muchas veces para la humanidad, de que muchas veces no creemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y Dios dice, si el problema no es mío, si yo lo puedo hacer, el problema es tuyo. Si tú lo puedes creer, yo lo puedo hacer. Ponte de pie. Quiero pedir a los músicos que pasen. Yo quiero que hoy en este día, que tus ojos puedan ser abiertos y que puedas mirar con los ojos de la fe. Que tú puedas mirar realmente lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos saben que yo he estado delicado de salud? ¿Cuántos saben del accidente que yo tuve? ¿Ha escuchado alguna vez yo quejándome de eso? Mañana paso por una cirugía. Pero yo le creo a Dios. Y sabe, lo primero que yo le creía a Dios era cuando yo salí de ese accidente. Dije, Señor, si tú me fueras pedido ya irme contigo, desde ese momento yo no hubiera salido de ese lugar. Dile al que está a tu lado, tú decides creer o no creer. Y alguien me dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Mañana salgo, entro y salgo caminando y estoy listo para estar aquí el miércoles, estar predicando y el domingo también, aleluya. Tú decides creerle a Dios. Tú decides tener la fe o no tenerla. Empieza de hoy en adelante a confiar en el Señor. Empieza de este día a creerle a Dios. Y que este día sea un tiempo donde tú empieces a caminar con una expectativa diferente. Que tú empieces a ver las cosas de una manera diferente. Yo les digo a la gente, si usted no supiera lo que yo estoy enfrentando, lo que yo he estado pasando, ¿usted se daría cuenta realmente? Dijo, no, nunca. Porque yo miro las cosas, yo miro la vida de otra manera. Y eso es lo que Dios quiere, que tú mires la vida de otra manera. Que no importa cualquier diagnóstico, no importa cualquier situación. Empieza ahora a decidir confiar en Dios. Empieza ahora a caminar con los ojos de la fe. Empieza ahora a decirle a Dios, Señor, yo decido creerte.
Si estás batallando por falta de fe, han venido circunstancias difíciles a tu vida, puedo decir diagnósticos médicos, yo no sé. Yo quiero orar por ti esta mañana y yo quiero impartirte esa fe que Dios me ha dado a mí para que tú también puedas enfrentar la vida de una manera diferente, de una manera positiva, de que nada quiera o pueda venir a robarte el gozo.